Hola, hola, yo soy Diego Valdeiglesias y queremos invitarlos a que jueguen con nosotros. Hola, hola, yo soy Estefanía Leiva y efectivamente esto es una invitación. Estamos en el segundo episodio de nuestro podcast que se llama ¡A A Jugar. jugar! Bueno, nosotros estamos muy emocionados porque este es el segundo episodio, como dice Estefanía, y para nosotros el primer episodio fue empezar por el inicio, como decíamos, para darle el buen inicio al podcast. Sin embargo, este segundo episodio nos toca ahora empezar por el final. ¿Y por qué se preguntarán el final? Porque yo acabo de llegar de un viaje que ha sido maravilloso y sobre todo divinamente guiado, como decimos en este espacio. Y para poder entender por qué ha sido un maravilloso encuentro con este lugar tan mágico, quiero contarles que ha sido en Inglaterra, en Londres, en un lugar que se llama Avalon, en Glastonbury. Pero yo creo que no soy el mejor indicado para contar qué cosa es Avalon, porque pues Estefanía fue la que a mí me introdujo en ese espacio. Y cuando le dije a Estefanía, ¿qué es Avalon? Yo me quedé maravillado. Así que quiero que ustedes también se queden maravillados con lo que Estefanía les tiene que contar de qué cosa es este espacio. A ver, Avalon es magia. Avalon es, de hecho, es una isla mágica. Avalon es misticismo. Avalon es información, por supuesto. Sabiduría ancestral. Tiene orígenes. Avalon es, de hecho, tierra de origen. Y además entendiendo el origen como el gen original. Okay. Es decir, en su propia palabra origen tiene el gen. ¿Y por qué es el gen original? Porque en realidad es la información pura, la información de el origen, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, el inicial. La información que está dentro de nosotros, que está codificada, que está en nuestro ADN, la información que al final estamos todos despertando y estamos todos recordando. Por eso Avalon te llama. Cualquier lugar místico al final del planeta te llama. Es un llamado interior lo que sientes, ¿no? Y desde ese lugar, Avalon también, que de hecho Avalon, o sea, la palabra en sí significa isla de manzanas, y eso ya es muy significativo, o sea, ahora lo contaremos, pero yo no sé si tuviste por Avalon manzanas por todas partes, ¿no? Esa manzana roja tan importante a lo largo de la historia, con tanto significado, con tanto simbolismo, tan relacionada con la energía sagrada femenina, con el crístico femenino. Avalon es eso también. Avalon es, al final, hadas, energía de magia, de magos, de druidas, ¿no? de ancestralidad, de madre tierra. Avalon al final es un lugar donde todo el que va a hacer un salto cuántico en este recordar información, ¿no? O sea, en Avalon al final uno va a conectarse con lo que fue. Yo siempre digo, ¿no?, que a estos lugares también de poder no vamos nunca por primera vez, y vamos a hablar de ello hoy, ¿no? Porque uno cuando va a estos espacios, a estos sitios de poder de la tierra, de alguna manera se siente en casa y se abre, ¿no? O sea, no se puede ir a Avalon si no es con el corazón, con el alma, con el espíritu y con todo tu ser, porque al final para eso vas, ¿no? A hacer una misión, a hacer un propósito. Entonces, Avalon también tiene mucha historia, es la tierra del rey Arturo y de Ginebra, con todo lo que eso implica. Es una tierra de leyendas, y al final leyenda significa lo que ha de ser leído. Entonces,
la leyenda siempre se dice que es mundo fantástico, ¿no? Por eso Avalon siempre lo describen como una isla mágica, ¿no? Como si la fantasía no fuese real. Pero en realidad, claro, eso es todo un debate, ¿no? ¿Qué es real y qué no es real? Porque todo lo que te pasa en Avalon es bien real. Pero sí que es verdad que es tierra de muchas leyendas y toda leyenda, por eso ese significado, lo que ha de ser leído, implica que dentro de que se cuente desde un mundo de fantasía tiene verdad. Tiene verdad. Qué y bonito. esa verdad la vamos a recordar en nosotros mismos. Es la tierra de Merlín. Oh. Magia pura, de alquimia. Y nosotros somos magos y nosotros somos alquimistas. Y ahí vamos a aprender porque somos eternos aprendices de nuestra maestría. Bueno. Solo un cachito. Ya. Porque les vamos a contar durante todo el episodio, a raíz de nuestros espacios y anécdotas que hemos vivido en cada uno en su viaje, qué cosa es Avalon, porque hay muchísimos anécdotas que contar que nos han pasado a cada uno por separado y que después lo hemos unido para entender por qué nos están pasando. Y yo quiero empezar nuevamente por esa parte inicial que a mí me dice, ¿estás listo para el viaje? Y yo nunca me voy a olvidar, Estefanía me estaba acompañando ella desde Perú, hoy estamos en Perú, y en ese momento Estefanía sabía que yo estaba trabajando prácticamente, porque yo iba a Madrid, España, para ir a trabajar. En un viaje que no estaba programado. En un viaje que no estaba programado. Es más, yo le dije a Estefanía, ¿cómo hacemos para poder unir justamente, aprovechando que cada uno tiene que ir por sus propios trabajos, nuestros viajes? Y así pasó. Ella tenía que irse a Londres, yo me tenía que ir a España y es mucho más fácil irse de España a Londres que de Perú a Londres. Entonces dije, ya estoy ahí, pues tengo que ir. Entonces Estefanía me dice, yo tengo un evento en mi trabajo, ¿por qué no vamos? Yo le dije, pues maravilloso, pero los caminos comenzaron a retarnos, a desafiarnos, pero siempre hemos dicho, el plan es perfecto y lo que tenga que pasar, tiene que pasar. Y es así que al final yo sí fui, pero Estefanía se quedó en Perú. Ella me guió prácticamente en el viaje. Y para no extenderme tanto, les voy a ir específicamente a un momento que para mí fue el inicio del viaje. Yo estaba en el hotel, ya a punto de dormir, y le digo a Estefanía, quiero y siento que va a ser un gran viaje. No me digas cómo, por qué, pero siento ahí algo. Y pues Estefanía me dijo, tienes que manifestar a alguien, que ahorita ni me acuerdo, por favor, dinos a quién me dijiste. Sabía, digo, uy, el nombre. Que nos diga el nombre, por favor. Pues es que realmente fue muy raro y fue muy curioso, porque yo sí que conozco a este maestro ascendido que se llama Serafis Bey. Serafis Bey. Pero nunca realmente yo me había conectado directamente ni personalmente con él, o sea, no le había nunca rezado, no había meditado, no había aparecido él tampoco en mis meditaciones, o sea, como que realmente no tengo yo una conexión o no tenía yo una conexión. Pero en ese momento salió. Pero en ese momento vino totalmente por intuición como conéctate, invoca Serafis Bey, porque además, y yo creo que esto es importante contarlo para que pues todo el mundo lo empiece a practicar, porque al final creo que para eso hacemos a jugar, para explicar cómo se juega también, ¿no? Entonces yo me acuerdo que te dije, nosotros podemos como intencionar nuestros sueños, o sea, aprovechar las horas del sueño para que tú te conectes o le pidas a un ser de luz que durante la noche te instruya, te enseñe, te recuerde información, para que te lleve a tu alma, obviamente, a ese retiro etérico y espiritual y aprendas cosas. Y de repente bajó como un rayo de claridad Serafis Bey. Y entonces, pues fue así, dije, Diego, invoca a Serafis Bey porque algo te va a contar, alguna información vas a recibir. Y bueno, yo soy muy buen alumno y lo hice y dije, pues voy a hacerlo, sin miedo, sin prejuicios, sin nada, comencé a manifestar. Y fue impresionante porque yo recuerdo que desde niño me pasaba mucho, yo sueño muchísimo y sí tengo que confesar que hubo un momento en mi vida que comencé a bloquear eso porque soñaba tanto que decía, ¿qué es esto? Pero me he comenzado a abrir nuevamente ya hace unos años atrás a que a través de mis sueños la vida me diga cosas. Y ese día manifesté el viaje. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué pasó? Yo mismo me desperté a los 2 minutos que soñé, porque yo me doy cuenta cuando estoy soñando,
Y le escribo a Estefanía y le digo, Estefanía, ¿quién es Aurora? Y Estefanía salta seguramente de la emoción, me pone, fue por WhatsApp, se ríe y me dice, pues, que ahorita les va a decir ella exactamente qué me dijo, pero rápidamente mi sueño fue que yo estaba en un espacio como este, todo blanco, estridente, yo sentado en una silla solo, yo sentía, tenía la sensación de que estaba en un aeropuerto, y como si yo conociera a la persona que estaba viniendo hacia mí con alas, era un ángel, definitivamente era una mujer, y yo le dije, hola Aurora, ¿cómo estás? Y ella me responde, muy bien Diego, ¿estás listo para tu viaje? Y en el segundo siguiente me desperté y dije, ¿qué pasó? Y ahí fue donde le dije, Estefanía, dime quién es Aurora. Así que dile quién es Aurora. No, es que ese momento, o sea, aparte es que era tarde. Tú habías llegado tardísima al hotel, era ya casi de madrugada. 12, 1 de la mañana. Sí, era tarde. Y tú te estabas cayendo de sueño, yo también, pero y no esperaba para nada que a los 2 minutos, o sea, tú preguntes quién es Aurora y yo dije, wow, la potencia del viaje que se te viene, o sea, si es a ese nivel, qué fuerte. Entonces le dije quién es Aurora. Aurora es una arcangelina, igual que hay arcángeles, aunque los ángeles no tienen sexo, no son masculino y femenino, pero de alguna manera predomina, o nosotros en este plano, que sí que le ponemos esas etiquetas, bueno, como que predomina esa energía. Aurora es la arcangelina, o sea, el arcángel tiene a su complemento, como el sagrado masculino y el sagrado femenino se complementan, y como dentro de nosotros está nuestro masculino y nuestro femenino, y precisamente uno va a Avalon para aprender a interconectar, a unir, a fusionar el masculino y el femenino y llegar a ese paz y a ese neutro. Entonces, Aurora es el complemento del arcángel Uriel. El arcángel Uriel, que es el rayo oro rubí, que sus cualidades al final son pues la gracia, la provisión, la abundancia y la paz. Es maravilloso el arcángel Uriel. Y Aurora es su arcangelina, su complemento, y efectivamente, por tanto, normal que fuese alada, porque es una energía arcangelical, femenina, y al final pues es la protección que te estaba como anunciando que tu viaje no solo estaba divinamente guiado, sino que te iba a pasar todo lo que te pasó y que ahora vamos a seguir contando. En ese preciso segundo, cuando Estefanía me dice lo que les acaba de contar, yo dije gracias, agradecí y dije, este viaje tiene que ser un antes y un después. Y realmente para mí, Aurora, hoy en día, pues yo no sé si es porque ya lo he vivido y no me vas a dejar mentir, hoy día que estábamos caminando en la calle, vi a Aurora y le dije, ahí está Aurora, nuevamente nos está acompañando. Porque yo creo que esto se vuelve un gran juego de ver esas señales. Claro. Entonces, yo ahora quisiera, ya que yo he contado mi inicio de ese viaje, me encantaría que ahora tú les cuentes cómo inició tu viaje en ese, y algo que no les hemos contado, que fue 2 meses separados, el día que ella viajó a Avalon y el día que yo viajé a Avalon. Ella viajó un 29 de noviembre en el 2025 y yo viajo un 29 de enero del 2026. Así es. Yo ya les conté cómo inició esto con este maravilloso sueño, pero ahora cuéntanos tú cómo inició. Es que claro, son tantas cosas, o sea, al final este espacio es maravilloso porque a través de lo que nosotros vivimos empezamos a tomar conciencia y toda la gente va a empezar a hilar todo esto en sus propias vidas, porque yo viajé a Avalon en Portal, efectivamente el 29 de noviembre, que al final 29 suma 11, un número maestro, entonces era 11-11, y tú viajaste un 29 que vuelve a sumar 11 del 1 del año 2026, que si se suma 2026, 226, pues vuelve a dar un 1, con lo cual un portalón 1111. Normalmente cuando somos divinamente guiados a ir a un lugar de poder, sucede o en alineaciones cósmicas, planetarias, de lo que yo no soy en absoluto experta, o en días puntuales y clave, porque efectivamente nosotros vamos rendidos a ser una herramienta y un instrumento del Padre, de Dios, de la energía universal, y hacer un propósito, una misión para nuestro mayor bien y el de todos los involucrados. Entonces ya eso era magia, porque en realidad, pues como tú bien has dicho, nuestro viaje lo separaron 2 meses. Y fue magia también porque
yo tuve un cambio laboral a finales de año totalmente inesperado, que a mí misma me pilló por sorpresa, y lo último que yo esperaba era casi despedir mi año en Londres. O sea, era algo que no entraba para nada en mis planes. Y cuando a mí me comunican que voy a Londres por temas laborales, por temas de trabajo, a mí lo primero que me bajó de manera directa es Avalon. Me están regalando un viaje a Avalon, que siempre ha estado en mi camino, porque Avalon es energía crística. Entonces es un destino que yo tenía, pues como puedo tener Egipto, como puedo tener Turquía, o como puedo tener Isla de Pascua, o destinos que sé a los que voy a ir a ellos, pero no sé la fecha. Y Avalon pasaba eso. Claro, todo se da de una manera que yo lo organizo para ir a este viaje, divinamente guiada, y yo siempre digo también otra cosa, porque lo he experimentado, y es que un viaje no empieza cuando tú coges un avión o el transporte que sea para ir a ese lugar, ni siquiera cuando llegas a ese lugar. Desde el momento en el que tú te has dado el permiso de alma y has dicho sí a ese llamado, la energía se pone a funcionar. Es decir, Avalon ya está actuando y la guía ya está llegando, ¿no? Y no solo la noche antes, que ahí ya está todo tan abierto que ahí tú ya estás en Avalon realmente. Te dejas jugar, sí, o sea, sí, tu sí, físico está aquí, pero tú ya estás allí, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso se activó esto de una manera muy rápida, y cuando yo estaba ya también a punto de ir para allá, sentí hacer algo, que en mi caso fue comprar velas, porque me encantan. Dedicaremos un podcast, yo creo, solo al tema de las velas. Y fui divinamente guiada a comprar 3 velas azules y 3 velas doradas. Y claro, a mí esto ya me impactó bastante porque dije, wow, he vuelto a mi peregrinación a Montserrat. Divino masculino y divino femenino, que además azul, Arcángel Miguel, doradas, frecuencia oro, que al final es Sara, el linaje sagrado, ¿no? O sea, y ese oro espiritual que estamos todos despertando y que estamos todos recordando. Entonces, claro, me volví loca por Madrid porque no encontraba las velas doradas y azules que estaba buscando, hasta que al final pues se pusieron delante de mí y pude embarcar con ellas, ¿no? Entonces esa fue ya otra de las pistas que a mí me dijo, el viaje va a ser poderoso, el viaje se va a dar. Y lo que ahí sucedió, ya para darte paso, porque es increíble y eso es lo que nos encanta y lo que nos gusta, que nos maravillamos con el plan, con su perfección, con sus sincronías, porque yo entré en internet para buscar el alojamiento y me metí en Booking, entonces pues buscaba un hotel, un Airbnb, y recuerdo que me salió uno y me impactó mucho la foto por la cara de la dueña de este lugar, porque su energía fue como que dije, ay Dios mío, ¿no? O sea, qué fuerte. Y dije, no, yo creo que ahí no es, y seguí buscando. Pero como el plan es muy perfecto, no encontraba otro. Y le pregunté a mi amiga Paula, que estoy convencida que será una de nuestras invitadas algún día, porque ella ha estado allí ya 2 o 3 veces, le encanta. Le dije, Pauli, recomiéndame un lugar para dormir, y me dijo, sin duda, lo tengo, es Camelot, tienes que quedarte ahí porque es un lugar súper mágico, súper energético. Y entonces dije, voy a buscarlo, lo busco y me vuelve a salir la cara de la señora y digo, no me lo puedo creer. Digo, era ahí desde el principio, ¿no? O sea, entonces, bueno, reservé mi habitación y me acordé ayer por la tarde, porque no había sido consciente de que me habían dado esta habitación, que voy a dejarte a ti que cuentes cómo se llamaba, pero el caso es que reservo mi habitación y todo se alinea para que en lugar de llegar el 30 de noviembre, yo pueda adelantar un día mi viaje y pueda llegar el 29, que era lo que yo realmente quería para poder estar ahí en el portal. Pero el Airbnb estaba lleno y me contestan y me dicen, Estefanía, no hay habitación disponible para que te adelantes una noche más, pero la dueña, esta mujer de la foto, ha dicho que te vamos a dar una habitación que no está publicitada porque normalmente no la alquilamos, es pequeñita, es muy especial y sobre todo es muy energética, por eso no la alquilamos. Y yo ya dije, ya empezamos. Ya empezamos a jugar. Ya empezamos, porque ¿qué significa? Que es muy energética. Y claro, luego mi amiga Paula me dijo, no, vas a flipar, porque tienen abajo, es una casa, y en la parte de abajo tienen una sala de meditación enorme, que te vas a volver loca, y tienen en el centro un cuarzo cristal transparente, que al final es un regulador energético.
Y es muy grande el cuarzo porque efectivamente, o sea, el sitio es bien poderoso, tiene energía telúrica que lo atraviesa y entonces al final ese cuarzo es lo que de alguna manera equilibra la energía de ese espacio. Entonces, bueno, pues hasta ahí yo no sabía nada, o sea, yo no, hasta que no llegué allí y comprobé lo que era mi habitación. Pero ahí quédate, no les cuentes todavía cómo es tu habitación Primero cuenta porque la tuya. vamos a ir por partes, porque realmente la habitación que le tocó a Estefanía tiene un porqué. Y tiene un porqué también de tu pasado no tan lejano, de esta vida, donde te hizo recordar mucho. Pero ahora yo les voy a contar un poquito para que no nos extendamos tanto. Cuando yo llego, porque quiero contar mi llegada antes de entrar a ese cuarto que me tocó a mí, yo quiero contarles la llegada al pueblo, a Avalon. Yo les tengo que ser muy sincero, yo no tenía Avalon en mi radar. O sea, voy a decir, en esta vida, no sé en otras vidas, pero en esta vida, Avalon para mí no estaba en mi radar. Lo que sí estaba en mi radar era Londres. Nunca había ido a Londres, nunca había ido a Inglaterra, nunca había ido a esa zona y dije, pues ya que estoy ahí, voy a ir. Pero fue el mejor viaje que pude hacer a Londres, porque ya ustedes van a buscar el internet, nos ayuda muchísimo para saber cómo llegas al espacio, pero a mí me tomó más de 15 horas llegar, o sea, desde España hasta el mismo lugar. Entonces, salí desde las 5 de la mañana que tomé un vuelo hasta el vuelo, el tren, el bus, el otro bus, caminando, llegué como a las 5 de la tarde al pueblo. O sea, ya está todo cerrado. Pero la maravillosa señal que me dijo estoy en el lugar correcto fue salir del restaurante a donde llegué a comer, que entre paréntesis... Pero cuenta un poco eso. Pero entre paréntesis... Pero cuenta eso ya, es cómo llegaste tú al pueblo, por la puerta grande. Yo soy un apasionado de la gastronomía. Claro. Y llegué al pueblo en el preciso momento donde solo había un restaurante abierto. Y ese restaurante tenía, creo, 1, 2 o 3 estrellas Michelin. Me sentí como rey en un banquete maravilloso. No voy a decir el rey Arturo, pero fue un rey donde yo dije, qué gran recibimiento. Y además no solamente fue la comida, fue el espacio, fue la gente, me sentía en casa. Ya para mí era un momento donde decía, qué bonito, ya estoy en casa. Y algo segundo que yo dije, este es el espacio donde quiero vivir la mejor experiencia, fue que tuve que caminar desde el restaurante hasta el Airbnb, que se llama Camelot, como les dijo Estefanía, porque fui al mismo lugar donde Estefanía me dijo que tenía que ir, porque ella ya se había hospedado ahí. No llego, en el camino yo tenía que llamar a Estefanía nuevamente, la llamé por teléfono y le dije, Estefanía, no me vas a creer, pero me acabo de sentir en el Valle Sagrado, en casa. ¿Por qué? Porque para mí es muy raro que estando en un lugar del mundo, hacia otro lugar del mundo, veas el mismo cielo. Yo cuando subo la mirada, veo un cielo 100% despejado y que ya es raro en Avalon porque todo está lleno de bruma. Se veían muchísimas estrellas. Era un cielo tan estrellado que a mí me hizo llorar. Y yo dije, estoy viendo el mismo cielo del Valle Sagrado. Sí, doy fe. Hice fotos, que ya lo van a ver cuando pongamos las fotos, que dije, algo aquí me quiere decir las estrellas. Yo no soy experto para nada en constelaciones, que las estrellas, que esto, y cuando le dije a Estefanía, estoy viendo la Osa Mayor, estoy viendo al Jaguar, estoy viendo exactamente arriba del Airbnb la constelación de la Osa Mayor. Y para hacerles ese cuento rápido, nosotros cuando sacamos el nombre A Jugar, que viene de Jaguar, que le dedicaremos un episodio a ese momento, porque también es un momento muy bonito, se nos viene y se nos presenta la Osa Mayor. Ahorita no les voy a explicar cómo, pero dije, la Osa Mayor, la constelación en Avalon, nos está diciendo que estamos por el camino correcto. Eso es lo que yo sentí. Y cuando llego al lugar, me recibe una persona que se llama David. Y David, con mucho amor, me dice, pues, anda al segundo piso, este es tu cuarto, y empezó el juego dentro de la casa. El cuarto que me toca decía, welcome, Arcángel Miguel. Y yo dije, wow, qué perfección, porque para mí el Arcángel Miguel ha sido un protector. No solamente para mí, sino para mi familia. Y ya en otro momento, así como queremos invitar a personas importantes a este espacio,
ya alguna vez, y seguramente mi hermana me estará escuchando, la vamos a invitar porque para ella Arcángel Miguel ha sido muy importante en nuestras vidas y especialmente en el de ella. Entonces, ya desde ahí era un espacio donde yo quería seguir jugando. Es más, a David le dije, vengo por referencia de ella, y le mostré la foto de Estefanía, y me dijo, es una mujer poderosa, de mucha energía, bastante intensa. Yo dije, ella es. Así que, nada, ya en ese cuarto me sentí como si estuviese entrando a mi propio cuarto. Ya me sentía en casa por el restaurante, ya me sentía en casa por la calle, por ver el cielo tan estrellado como si fuese el Valle Sagrado, y ya me sentía en casa por estar en un cuarto que me recibía como si fuese el mío. Así que yo sí quisiera que ahora Estefanía cuente qué cuarto le tocó, porque no, eso no era solamente jugar, eso ya era otro nivel. El premio gordo me tocó. Pues no, efectivamente, y qué fuerte, porque ayer por la tarde es cuando yo me di cuenta de eso, de que inicialmente yo había reservado tu cuarto, el cuarto del Arcángel Miguel, pero por adelantarme un día me bajé a este cuarto maravilloso, que era donde yo tenía que estar definitivamente, y ya pues anulé porque sentí después de la primera noche que tenía que quedarme ahí. Entonces yo no llegué a quedarme en Arcángel Miguel porque estaba destinada para ti. Mi cuarto era esta sala de meditación que hemos contado antes que hay, un anexo pegadito a la sala de meditación, que tú abres la puerta y claro, no se ve porque está cubierto de cortinas de este color, de este morado fuerte, violeta. Entonces tú no ves nada, es un cuarto pequeñito, o sea, 4 paredes, una mesita y una cama, pero una cama además tipo catre, o sea, catre le llamo yo a una cama que me recuerda a las camas de la casa de las hermanas, donde yo estuve un claustro, viviendo, o sea, algo muy austero. Algo muy austero, efectivamente. Entonces yo dije, ya he vuelto al convento, ya he vuelto a esta energía. Pero es una habitación muy especial, efectivamente es una habitación muy energética porque tiene la misma energía de la sala de meditación y da al jardín. Entonces, claro, las vistas de esa habitación, como en toda la casa, es directamente la Torre de Thor, con lo cual no solo es que la estás viendo, sino que en la misma dirección en la que está, la línea telúrica es Thor, con lo cual normal que la habitación se llame Arcángel Miguel y que Camelot sea el lugar que es, porque verdaderamente es como si estuvieses directamente en la torre. Entonces, la primera noche fue muy gracioso porque yo estaba cansada, ya me iba a ir a dormir y recibo esta guía divina que la recibo totalmente por intuición, muy conectada, muy abierta a recibirla, y yo siento que tengo que encender las primeras velas. De las 3 que había llevado, pues una azul y una dorada, y yo digo, pero estoy en el Airbnb, aquí no se pueden encender velas. En mi habitación había un cartel con las instrucciones, yo creo que me conocen, que saben lo rebelde que soy y que si hay una norma no la voy a seguir, y estaba el cartel así puesto con las normas de la casa y la número 1 era no encender velas. Y yo dije, pues vamos a saltarnos la 1 ya de entrada, ¿no? Y que se están enterando ahorita. Y que también se están enterando ahorita, efectivamente. La casa, David, perdón. Sí, 1000 disculpas. Era la guía, yo intenté no hacerlo, pero la guía era alta y clara y pues desde ese lugar pues yo creo que tenía el permiso, por eso estaba en esa habitación. No, y además que eres muy cuidadosa y haces que eso no pase a mayores. Sí. No, y además, efectivamente, pero y no solo porque lo hago yo, sino, y esto lo explicaremos en el podcast cuando hablemos de velas, porque yo las velas siempre las cargo y las sello. No yo, sino que pido concretamente a Jesús y a la energía crística y al Padre que las limpien, las purifiquen, las carguen, las bendigan y las sellen. Es decir, esa vela, que yo lo he hecho durante años, que puede parecer una locura, pero he dejado muchas velas encendidas en casa y me he ido y no las he apagado, confiando siempre en que la vela cuando está sellada no le pasa nada. Y tengo que decir que jamás ha pasado nada. Entonces tengo mucha fe, confío mucho y ese era el caso. Bueno, yo no pegué ojo en toda la noche, en las 3 noches que dormí allí, la verdad no pegué ojo, fueron muy intensas. Pero como a las 5 de la mañana ahí debí caer rendida durante 1 hora y media, 2, y cuando me desperté las velas se habían apagado y el resto que había dejado la cera, que no se había consumido, no puedo explicaros, qué pena que haya perdido todo mi material fotográfico, me lo cargué por hacer espacio en el móvil.
No importa, y todo quedó aquí. no tengo las fotos para que podamos enseñarlo en el vídeo, pero era de tal perfección el delfín que dibujaron los restos de las velas, que fue magia, verdaderamente fue pura alquimia. Y ese delfín maravilloso, que yo fui la primera que al verlo no me lo podía creer, me conectó directamente con la Atlántida, me conectó con María Magdalena, con las aguas, con Lady Nada, con los templos de luz de la Atlántica y con el amor incondicional que son los delfines. Tal que dije, lo tengo que llevar conmigo, tendrá un propósito a lo largo del día y ya sabré cuál es. Y de ahí me dispuse a salir de casa para ir a conocer la Torre de Tor, pero primero te dejo a ti los honores. Pues ahora les vamos a contar, porque yo ya se habían quedado en que me fui a dormir, porque yo ya llegué en la noche, me fui al cuarto, me quedé dormidísimo. Y David, tan bueno, me dijo, mañana vamos a ir a la Torre de Tor y te voy a acompañar. Y yo feliz porque tener un guía del lugar, sobre todo de la casa, seguro, dije, vamos. Yo no conocía absolutamente nada. Yo no sabía a dónde me estaba yendo porque ni siquiera había investigado qué cosa era, si tenía que caminar mucho, tenía que caminar poco, con qué ropa ir. Eso sí, hacía un frío que fui, creo que con todas mis frazadas de la casa, porque me moría de frío. Pero ni así dije, no, vamos, que vamos. Y cuando me alisto, ya estoy por salir de la casa, le digo a David, ¿cuánto demora más o menos esto? Y me dijo, son entre 2-3 horas. Y le dije, David, tengo un día nada más para visitar absolutamente todo lo que Estefanía me dejó en una lista, porque era A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, tienes que hacer esto. Y lo primero que tenía que hacer era ir a la Torre de Tor. Cuando me dispongo a ir a la Torre de Tor, estoy ya prácticamente en las faldas del monte, nos cruzamos con una persona muy, pero muy interesante. Y ya no voy a decir que me dio miedo, porque ya estas cosas no me dan miedo, simplemente me dan muchísima curiosidad. Porque, claro, yo estaba con mi chullo peruano, yo bien peruano, ahí vistiendo mis telares, que dije, pues me va a abrigar esto. Entonces me fui con mi chullo enorme, grande y hermoso. Y una persona, evidentemente, si es que conocía el Perú, iba a identificar que posiblemente yo era de Perú, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú eres de Perú? Le dije, sí. Y me dijo, ¿tú sabías que has venido a este lugar a hacer un anclaje, una conexión, porque la Torre de Tor está conectada con el lago Titicaca en Puno, Perú? Y yo explotó así mi cerebro. Sí, claro. Y dije, ¿qué? Lo miré a David y le dije, y David se mataba de risa porque era tan impresionante lo que estaba pasando sin pensarlo, sin planificarlo. No sabíamos que íbamos a encontrarnos a un señor ahí, etcétera, etcétera. Porque es cierto, nuevamente repito, Avalon para muy nublado todo el día, lloviendo por la época sobre todo, y David me dijo, es un milagro que haya sol y que todo esté despejado. Entonces las personas aprovechan en salir y a disfrutar. Entonces esa persona estaba ahí. Y yo le dije, soy de Perú, he estado por lo menos 6 meses atrás en el lago Titicaca haciendo un ritual, y no me van a creer con quién estaba haciendo el ritual, con Estefanía en el lago Titicaca. Entonces yo dije, bueno, tengo que subir de una manera especial, y subí meditando, también disfrutando el espacio, porque me encanta caminar sobre todo, pero comencé a manifestar y a agradecer el camino. Claro, David también me veía que miraba a todos sitios para ver las señales y decía, yo tengo que ver algo aquí, ¿dónde están las hadas, la magia? Y realmente fue un privilegio porque subí y no había nadie. Estaba prácticamente solo con David. Pero en Perú me doy cuenta que había una persona en el video que saqué, que ya les voy a mostrar a lo largo del episodio. Cuando me dispongo a grabar el lugar, prácticamente había una persona mimetizada con el material de la torre. Es impresionante, que ya lo van a ver. Entonces me recorro el lugar y comienzo a manifestar. No me preguntes por qué lo hice, cómo lo hice, pero yo veía el lago Titicaca. ¿Por qué? Y ahí tengo que hacer un entre paréntesis, porque yo le decía a Estefanía en la noche, Estefanía, acá hay un lago, le decía. Y yo no lo había visto. Y Estefanía no lo había visto, no, porque realmente ahí no hay lago.
pero yo veía en la noche un lago, porque se veía la luna que alumbraba el lago y para mí era todo un lago enorme como si fuera el lago Titicaca. Pero claro, al día siguiente, cuando amanece, veo que realmente no era un lago. Había llovido tanto que el campo, las chacras, las fincas se habían vuelto un lago. Se había inundado. Se había inundado prácticamente. Pero tú te subes al monte y ves un lago. Entonces yo decía, este señor me dijo que eso está conectado con el lago Titicaca. Yo lo estoy viendo. Aquí está el Titicaca, que lo vea todo. Está acá. Entonces fue divinamente guiado que ese señor esté ahí, me diga eso y sobre todo yo sienta que lo que hicimos, que ya les vamos a dedicar otro episodio a ese ritual que hicimos porque ha sido impresionante lo que hicimos en Puno, pero fue el momento perfecto para yo entender que lo que hice en julio del año pasado, agosto, julio, sea lo que tenía que pasar antes de que yo llegue a Avalon, tanto tú y yo lleguemos a Avalon, porque ya hemos manifestado llegar a Avalon juntos, que en algún momento se hará. Entonces, ahora yo quiero que tú cuentes justamente tu subida a la Torre de Thor, porque estoy seguro que también van a ver la magia que ella vivió. Pues es que al final, como yo estoy convencida de que somos unos mimados totalmente arriba y abajo y que todo se nos da y que el camino se nos facilita y las condiciones también, me pasó lo mismo que a ti, o sea, amaneció un día radiante el 29 de noviembre, o sea, despejado, un cielo azul increíble y salí muy temprano, a las 8 ya estaba cogiendo, porque igual, como tenía toda una agenda para hacer y aunque yo me quedaba 2 días, nunca había estado, entonces dije, voy a salir temprano y aprovecho bien el tiempo. Y me crucé con una señora también de camino y le pregunté, le dije, para subir a la Torre de Thor, y entonces me dijo, ataja por aquí, acorta un poquito el camino que vas a ir más directa, dice, y disfrútalo porque esto es un auténtico regalo, o sea, no vemos el cielo de este color ni de esta manera. Entonces yo ahí me pasó lo mismo que a ti. Me conecté desde el minuto 1 profundamente con el agradecimiento porque dije, gracias Padre, porque sé que has pintado el cielo de azul solo para que yo hoy tenga pues un buen día. ¡Qué poeta, ¿no? O qué sea, poeta! Sí, total, ¡Qué lindo! Total. El caso es que, bueno, me pasó como a ti, ¿no? O sea, llegué y empecé a subir con esa puertecita que me encanta porque me recuerda a las puertas de madera. Me recordaba los dibujos, yo me sentía Heidi, es que claro, o sea, en realidad, o sea, todas esas zonas de Inglaterra son una auténtica belleza y claro, como llueve tanto, pues están muy verdes. Entonces estaba muy bonito y pues cuando entré lo primero que hice, como siempre, fue pues pedir el permiso, que siempre hay que pedir cuando uno va a un lugar sagrado, a los guardianes, ¿no? Y bueno, y que fuese todo en perfecta armonía, ¿no? Y empecé a subir, que es una subidita. Sí. Y pues iba igual que tú, iba hablando con el Padre, iba rezando, iba en meditación activa, iba pidiendo, rindiéndome a la guía y pues en este estado de conexión profunda, ¿no? Y cuando llegué arriba realmente es muy impresionante. Un viento. Un viento imposible, porque además, claro, es tan sumamente abierto y están todos los puntos cardinales. Entonces, al final, claro, confluyen, yo creo, como vientos de todas partes y el ruido de ese viento es muy, muy, muy impresionante. Y eso que hacía un día maravilloso, que nada que ver con el día siguiente, que fue una chaladura realmente volver a subir, ¿no? En esas condiciones. Entonces, bueno, yo llegué arriba, cuando tienes delante la Torre de Thor, verdaderamente, o sea, es tan imponente, pero y no solo la torre, que es una preciosidad, sino obviamente la energía de la torre. La Torre de Thor al final es el Arcángel Miguel, es la energía del Arcángel Miguel, que es el rayo azul, que es el príncipe de la luz, que es el jefe de los ejércitos de Dios, que es quien comanda verdaderamente las legiones de ángeles, pues como tú bien decías, de la protección, porque al final Él es la protección, Él es la fe y es la fuerza y es la voluntad. Entonces al final el Arcángel Miguel y estar con esa energía tan poderosa y tan potente del rayo azul te sobrecoge. Entonces, si a eso le sumas que la torre está en lo alto de una colina, las vistas que tienes, pues es de una magnitud que te deja chiquitito, ¿no? Entonces, bueno, yo igual que tú lo recorrí, estuve un poco sintiendo la energía, tardé en atravesar, ¿no? En pasar por debajo de la torre porque como que sentía que ese momento había que intencionarlo bien
y pues disfruté un poco de lo que es el exterior. Y ya pues cuando terminé, subí las velas, intenté encender el segundo juego de velas dentro de la torre y fue totalmente imposible, o sea, la vela se apagaba, bueno, dicho, no se encendía precisamente por ese viento, entonces dije, aquí no es. Y cuando terminé, pues yo no sé si ahí, porque efectivamente mi mente, que yo como buena Virgo a veces soy muy mental, o esa expectativa de alguna manera que nunca llevo en los viajes espirituales, o bueno, no voy a decir nunca, pero que pues se activó algo, ¿no? Y yo bajando, una vez que ya estaba bajando hacia el pueblo otra vez, tuve un pensamiento osado, todo hay que decirlo, donde dije, bueno, pues qué maravilla, pero no he sentido nada muy fuerte. Uh-huh. ¿Y para qué dije yo eso, Dios mío? Porque fue decir eso y algo se empezó a mover dentro de mí con una intensidad que yo misma tuve que pararme un momento de decir, ay, 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 ¿qué está pasando? Que no lo sostengo con facilidad. Y fue mucho, mucho, mucho movimiento. De hecho, cuando tú bajas de la Torre de Tor y nada más salir de la torre y ya caminas un poquito como hacia el pueblo, enseguida te encuentras con el siguiente lugar de poder, que es Chalice Well, y al lado está White Spring. Pero, y orgánicamente era como los siguientes Chalice Well, pero realmente qué tal movimiento se despertó dentro de mí que dije, no puedo, o sea, no puedo ir ahora mismo a un segundo lugar, tengo que aterrizar en esta energía, no me siento enraizada, se ha movido muchísimo dentro de mí y me agobié tanto porque hasta me dio un poco de ansiedad, palpitaciones, o sea que realmente yo sentía que tenía que bajar a tierra esa energía, ¿no? Integrarla. Que dije, no, me voy a ir al pueblo, me voy a ir a pasear, me voy a ir a tomar un café, me voy a redesayunar y... A ti que te encanta ir de cafeterías. Correcto. Y dije, voy a comer un croissant y voy a hacer que todo esto baje a mi cuerpo y que yo lo pueda verdaderamente sostener. Y en ese proceso me di cuenta de que había ido muy con las manos vacías. O sea, llevaba mis 2 velas, pero me faltaban cosas. Entonces decidí irme al gran supermercado que hay en el pueblo a comprar, no sabía todavía qué, pero me encaminé. Me cogí mi café y mi croissant para llevar y me encaminé a este supermercado porque me faltaban las ofrendas. Y ahí fui muy divinamente guiado en el supermercado, sucedió magia porque lo primero, encontré un ramo de flores preciosísimo, a ti y a mí que nos fascinan y nos encantan las flores. Y era un ramo de una belleza, ahí está, el bastón del rey que ahora nos acompaña a todas partes. Y era un ramo de una belleza por todo, por los colores, porque tenía las rosas y al final yo dije, o sea, es el camino de la rosa es la madre, es la flor con la energía más elevada y más poderosa que hay. Y no lo dudé, compré ese ramo, que además fue maravilloso porque el día anterior había sido el carnaval, los ramos valían, no por el precio, pero suponte que valían, no sé, 30 libras. Y justo el ramo en el que yo me fijé, porque era ese para mí, lo acababan de poner al 80% off y no me acuerdo simbólicamente, pero el ramo suponte que me costó 4 libras. O sea, era un regalo que era como llévatelo porque es para ti, ¿no? De ahí fui a comprar una botella porque en White Spring y en todo Avalon el agua es agua codificada, es agua sagrada y ahora explicaremos. Entonces David me lo dijo en Camelot antes de salir, me dijo, llévate una botella para coger agua, para beber agua porque es agua milagrosa, es agua que viene a resetearte, ¿no? Y a sanarte. Compré la botella y pasé por donde las velas y yo no sentía comprar velas porque llevaba las mías, pero me paré en seco delante de las velas. Y de repente fue la guía tan clara de esas. Y claro, yo las miro y digo, pero ¿cómo que esas? Si son 24 velas. Un paquetito de las velitas estas redondas, que yo digo las velas de Ikea. Y era un paquete grande de 24 velas y era como que dije, intenté meterle mente porque dije, ¿qué voy a hacer con 24 velas? Pero fue tan clara la guía de esas son, que me las llevé. Dije, bueno, y compré mis cerillas para poder encender todas mis velas. Y con eso yo ya me sentí que llevaba lo que necesitaba, que llevaba mis ofrendas. Y me encaminé a Chalice Well. Pero de camino me encuentro con David del Airbnb. Me dice, ay, qué bonitas tus flores. Digo, bueno, pues voy a ver si las voy ofrendando.
Y entonces me dijo, nos paramos justo delante de la abadía, que no entraba en mi radar, o sea, yo no lo llevaba en la lista, ni sabía de la abadía, ni era un lugar que yo en ese momento iba a visitar. Y David me frenó y me dijo, ¿dónde vas? Y le dije, a Chalice. Y me dijo, ¿y no te apetece entrar conmigo en la abadía? Y le dije yo, sí, no sé ni lo que es la abadía. Digo, pero si me lo estás ofreciendo así, pues por supuesto te acompaño. Y me encaminé con David a la abadía y te paso el testigo de qué es la abadía. Mira, para mí, yo sabía que tenía que ir ahí sin saber qué cosa había ahí racionalmente. Ya. Porque cuando me entero que en la abadía está la tumba del rey Arturo, dije, Diego, ¿te acuerdas que cuando hiciste unas regresiones, y para esto he probado muchas herramientas de meditación, de hipnosis, de etc, 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 porque soy muy curioso, y una vez una persona me dijo, tú en una de tus vidas pasadas has sido el rey Arturo, y claramente yo dije, ¿quién es el rey Arturo? ¿Qué es esto? Y cuando Estefanía me dice, ándate a la abadía porque ahí está la tumba del rey Arturo, pues créanme que no lo dudé. O sea, fui, y algo que sí tengo que reconocer que fue un regalo fue que prácticamente Avalon estaba para mí. No tenía a más turistas conmigo. Estaba prácticamente solo. Sí, qué increíble. No había ni un alma, bueno, seguramente muchas almas, pero cuerpo físico no había nadie. Entonces, yo subí a la Torre de Thor con David, no había nadie, solo esa persona que ahora les voy a comentar un poco más, pero después que visité prácticamente todo el pueblo, las iglesias, los restaurantes, hasta los propios supermercados, las tiendas de souvenirs, era todo para mí. Y cuando entro a la abadía y todavía le digo a las personas que necesito una bolsa para llevar mis cosas, que no sabía en ese momento por qué la compraba, porque simplemente quería comprar una bolsa para mis cosas, en ese momento solo tenía mi canguro y mi celular y tenía que meterlo ahí. Pude no haber comprado esa bolsa, pero ya luego les voy a contar por qué compré esa bolsa, y por ahí está un poco las señales. Pero cuando llego a la abadía, voy a la tumba del rey Arturo, sin saber, me dirijo a el lugar que era la cripta, abajo, donde estaban los restos, donde se encontraron los restos del rey Arturo. Yo no lo sabía, pero yo cuando entro, me entró unas ganas de llorar que dije nuevamente, mi guía, tengo que llamar a Estefanía. Y la llamé, hicimos videollamada. Sí. Y ahí es donde ella me dice, esa es la cripta donde está. Yo no sabía, o sea, yo simplemente fui porque fui guiado seguramente la energía y llegué. Y cuando Estefanía me dice eso, le dije, oye, me ha dado unas ganas de sensibilidad. Y era un lugar recontra energético. ¿Por qué? Porque sentía esa energía de electricidad, de querer llorar. Y después dije, ¿a dónde me tengo que ir? Yo ni siquiera sabía en dónde estaba la tumba. Caminando con Estefanía en el teléfono, le dije, oye, Estefanía, prácticamente este lugar ha sido un regalo porque no hay absolutamente nadie. No había nadie. Y estoy caminando y luego veo un grupo de 4 personas que eran los propios guías del espacio, que estaban frente a un pedazo de marco de tierra que yo no sabía que ahí estaba la tumba, porque era demasiado simple, no había absolutamente nada. Simplemente era un poquito de piedras rodeando la tumba en el mismo gras, donde tú podías decir, el rey Arturo, estas historias, ¿por qué no se hizo algo mucho más, ¿no? Grande? Pero no, era simpleza total. Y ahí dije, pues la vida tiene que disfrutarse de la manera más simple del mundo. Y yo lo estaba disfrutando, pero no había nadie, estaba yo solo, disfrutando que nadie me moleste, el manifestar, conectarme, porque claro, que alguien te diga, en otra vida ha sido el rey Arturo, y dije, pues me estoy visitando prácticamente, ¿no? Pues yo te llevé flores. Exactamente, entonces dije, wow. Pero bueno, ese momento, claro, era el único día que yo estaba, y yo no podía explayarme en visitar todo el espacio o todo el recinto con todo el tiempo que hubiese querido. Entonces tuve que ir muy rápido, porque también tuve que ir a Chalice Well, tuve que ir al White Spring, tuve que ir a la iglesia de Lady María, tuve que ir aquí. Me visité todo el pueblo
hasta más o menos las 4 de la tarde, que todo cierra a las 4 de la tarde. Claro, Estefanía ya me había advertido, Diego, corre porque todo va a cerrar muy temprano. Y realmente pude visitar casi el 99%. Me faltó una iglesia de San John que fui, la visité, estaba ahí un laberinto, lo recorrí. Estaba cerrado, pero sí escuché muchos cánticos de un coro que estaban practicando y para mí ya era haber entrado ahí. Entonces no me fui con o con esa desilusión de no haber entrado, sino para mí entré al jardín y ya era haber entrado a St. John's. Sin embargo, lo que sí quería entrar era a la iglesia de María, la Madre María, de ahí de Glastonbury, pero estaba cerrado. El primer día que llegué, cerrado. El segundo día que estaba ahí, cerrado. Entonces yo dije, pues me rindo. Ya no tendré que entrar cuando regrese, pero ya les voy a contar qué pasó el día que me fui, porque yo al terminar y al ver ya la mayoría cerrado, regreso a casa. Y digo, pues, terminó mi viaje y hice varias compras de souvenirs para poderme traer algunas a Perú. Y pues estaba con bolsas, ¿no? Cargado y dejé todo en casa. Pero cuando yo entro a casa, me pasó algo impresionante. David me dice, en la mañana, que yo me voy a la Torre de Tor, me dice, van a llegar 4 mujeres huéspedes al Airbnb y hablan español. Y yo dije, oh, maravilla, porque pues nos conectamos seguramente por el idioma mucho más cercano, ¿no? Y pues yo llego a la casa y una de ellas me abre la puerta. Y yo la vi y dije, te conozco de algún sitio. Te juro, yo te conozco de algún sitio. Y le dije, tú eres española, eres de Mallorca, porque ya David me ha dicho, son de Mallorca. Y me dice, sí, ¿cómo estás? Y simplemente ella salía porque tenía que hacer algo y yo me voy a mi cuarto, escucho más voces, pero me voy al cuarto rápido porque recordé que con Estefanía habíamos quedado el lanzar este proyecto. Uy, es verdad. Que es a jugar a las 11:11 de Perú y eran prácticamente las 5:11 de Londres, ¿no? De ahí en Avalon. Entonces nos conectamos vía online con videollamada y los dos pues celebrando, prendiendo una vela, como Benlan que está ahí, siempre prendemos una vela manifestando al Padre y dijimos que esto inicie, porque Avalon para nosotros estaba siendo un momento muy revelador. Y ya para darte el pase, cuando yo termino de bailar y celebrar y gritar con Estefanía, abro la puerta del cuarto y veo a las 4 mujeres de Mallorca prácticamente así en la puerta, ¿no? Les va a hacer gracia. O sea, para mí fue hermoso porque era como si nos estábamos reconociendo. Y pues al minuto que me dicen, ¿qué vas a hacer? Yo les dije, me voy a ir a comer, a cenar, porque ya terminó mi viaje, mi visita, y ya me voy mañana muy temprano. Me dicen ellas, nos estamos yendo a ver a 2 árboles milenarios, Gog y Magog, que son los guardianes de Avalon. Y yo les dije, pues me sumo. O sea... Me estáis invitando, ¿no? Ya el viaje para mí había terminado, supuestamente, pero no. El viaje prácticamente no había terminado, porque eran 2 horas de caminata, ir al espacio, con ellas peregrinando prácticamente, en la noche, y fue un espacio muy revelador, que ya les voy a contar en un ratito más adelante, porque yo también quiero que ahora Estefanía les cuente cómo y qué fue entrar a la abadía e ir a ver a visitarme, a dejarme flores. A llevarte flores. Y además es que que fue muy fuerte porque, o sea, hay una cosa que yo creo que es muy, muy mágica, que así como en el día a día, pues puede ser un poco más laxo. Cuando hay un viaje divinamente guiado, cuando hay una peregrinación o cuando vamos a un lugar de poder, o sea, el plan es tan perfecto y además como no dan puntadas sin hilo arriba, no te dejan equivocarte, o sea, el margen de error no existe. Entonces, eso es maravilloso. Primero porque te quita muchísima presión, porque tú dices, yo me rindo,
a mí, por favor, guiarme dónde, cómo, cuándo, y tu intuición te va diciendo aquí esto, lo otro, ¿no? Y es cuestión simplemente de eso, ¿no? De jugar, de no dudar, de decir, si lo estoy sintiendo, es por ahí, ¿no? Y lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo iba encaminada ya con mis flores, con mis velas y con todas mis cosas y con mis manzanas. También. Que compré 1 kilo de manzanas. Y yo ya iba a ir a Chalice Well y yo estaba pasando por delante de la abadía. Entonces, si David no viene, me para y me dice, estoy yendo a la abadía, ¿quieres conocerla? Yo paso de largo porque no iba a entrar. Y todo tiene su proceso, ¿no? En esta guía divina es como que todo tiene su razón de ser. Y claro, efectivamente, o sea, si estás en Avalon, si estás en Glastonbury, si estás en la tierra del rey Arturo, pues no puedes iniciar tu viaje o no puedes hacer según qué cosas si no has ido a presentar tus respetos y tus honores al rey Arturo. Entonces, fue maravilloso porque David no había estado tampoco, porque él lleva en Glastonbury 3 meses. Y de hecho a mí me pasó lo mismo cuando yo entré en el Airbnb. Yo entro en el Airbnb y qué movimiento me pega que yo me pongo a llorar. Entonces David me mira con mucha ternura y me dice, no te preocupes, no pasa nada. Y le digo, uy, qué tontería. Digo, yo no sé por qué estoy llorando de esta manera. Y entonces él, claro, me dice, ven, pasa al salón. Y cuando yo voy al salón, lo primero que veo es efectivamente la Vesica Piscis de Chalice Well y María Magdalena. Entonces, claro, yo ya digo, pues ya sé por qué estoy llorando, evidentemente, porque ya estoy siendo una y vibrando esa energía crística femenina, ¿no? Entonces él me dice, a mí es ella quien me ha traído, o sea, él es americano y lleva 3, 4 meses solo ahí. Me dice, o sea, el llamado para mí fue tan fuerte que he dejado toda mi vida en Florida y me he venido aquí porque ella me ha llamado, ¿no? Entonces, claro, que apareciese David, que me lleve a la abadía, yo dije, o sea, me están guiando divinamente a que entre a presentar esos respetos, pero él no conocía el lugar, entonces empezamos a caminar y entonces me dice, vamos por este lado. Y entonces pues íbamos hablando, comentando y tal, y ahí es donde encontramos las escaleritas para bajar a la cripta y me dice, bajamos. Y entonces le dije, sí, sí, vamos. Y claro, efectivamente cuando bajas es un lugar que es también muy austero, o sea, solo tiene el altar, sí, pero no tiene nada más, el resto es piedra, claro, son restos ya de todo, es lo que queda en pie de alguna manera, ¿no? Y claro, cuando yo veo ese altar, de repente digo, ay Dios mío, digo, no me extraña que haya comprado rosas, le digo, David, siento que tengo que dejar aquí una rosa, pero claro, había un cordón de seguridad para que no entres al altar, para protegerlo, y entonces David, como si me conociese, me dice, pasa ahora que no te van a decir nada. Digo, sí, me lo salto y me dice, como diciendo, pero si ya haces lo que te da la gana, que te crees que no sé que has encendido la vela en casa esta noche. Y entonces me dice, sí, pasa, que no pasa nada, no creo que por dejar ahí una flor te vayan a decir nada. Y fue maravilloso porque yo entré en ese lugar y con solemnidad y verdadero respeto sentí de corazón como dejar una rosa preciosa de color rosita pastel, dejarlo encima y como sin saber, porque ahí David y yo no teníamos la información de qué era ese lugar, simplemente la primera rosa había que ofrendarla ahí. Y cuando ya subimos arriba y empezamos a caminar, encontramos la tumba del rey Arturo, que efectivamente es tan sencilla que si no te das cuenta casi que la pisas, porque está además integrada en la hierba. Y estando ahí, viene una persona y nos cuenta esta información. Nos dice, es la tumba del rey Arturo, pero realmente los restos, tanto de Arturo como de Ginebra, se encontraron en la cripta, que la cripta está allí y hay que bajar. Y claro, David y yo nos miramos como diciendo, o sea, venimos de la cripta. La primera rosa fue para el lugar donde se encontraron los restos. Y ya la segunda, pues ya te dejé una rosa allí. Gracias. Porque pues al final era la tumba, ¿no? Y en ese momento como que David me dijo, bueno, aquí nos despedimos, yo me quiero quedar un rato y tú quieres seguir tu viaje. Él hizo divinamente guiado su función y su misión, como a ti el hombre que te dio el mensaje de que venías a conectar Perú con Glastonbury, y eso es maravilloso en los viajes, ¿no? Como los ángeles, que como tú decías el otro día con lo de la carta, son personas como tú y como yo, que simplemente pues en ese momento recibes un mensaje para darle al otro, o haces algo divinamente guiado sin ni siquiera tú ser consciente de que lo estás haciendo, pero es lo que el otro necesita para que el plan funcione, ¿no? Entonces,
De ahí sí que me encaminé a Chalice Well y en Chalice Well para mí sí que fue porque me pareció desde el minuto 1 que entré, ahí es donde yo me sentí en casa, en Chalice Well. O sea, la energía al entrar, cuando vi el árbol que es el guardián, la primera fuente que te encuentras que es la gran Vesica Piscis, fui al árbol a pedirle permiso para poder entrar y para que me guiase, ¿no? Porque sabía que ese lugar sí que era para mí verdaderamente mágico y especial. Y ahí pues la experiencia fue maravillosa, o sea, llegar al pozo, lo primero que hice pues fue meditar, ponerme a escribir una carta con todas las intenciones y cuando terminé la guía fue muy clara, sobre todo porque primero me quedé sola y Chalice Well ese día no estaba para nada, cuando llegué había mucha gente. Y de repente, cuando terminé mi carta y todo, me vi sola, sin nadie. Y dije, gracias, porque se me está facilitando el camino. Y claro, al final el camino era, y ahora este podcast revela todo lo que no se puede hacer, porque efectivamente era dejar dentro del pozo, que el pozo al final es el agua sagrada, y el agua sagrada porque está codificada, porque el agua tiene toda la memoria, tiene todos los códigos realmente de ese origen. Uh-huh. Entonces, por eso es un agua tan poderosa y ese puente, ese pozo al final pues concentra el agua, ¿no? Y claro, pues yo lo que tenía que hacer, a lo que fui guiada a hacer fue a meter dentro del pozo y tirar así al agua el delfín que habían hecho las velas, haciendo esa conexión con la Atlántida, con esa energía, una manzana, con lo que al final representa la manzana, que es el conocimiento, la sabiduría, pero que también es el renacimiento y donde de alguna manera está ligada con el sagrado femenino y con ese despertar que está teniendo toda la humanidad. Entonces, claro, yo decía, pero que ahí nadie puede tirar nada, que el pozo es sagrado y que el agua también. Pero yo pues pedí mi permiso y dije, yo pues como herramienta que soy, como misionera en acción, y allí dejé mi manzanita, allí dejé mi delfín, y la carta que había escrito era para dejarla en la figura, en la imagen de piedra que había de la madre tan preciosa, a la izquierda. Uh-huh. La carta era para dejarla ahí y encender efectivamente las segundas velas del viaje, del sagrado masculino y femenino, del arcángel Miguel y de Sara, para que efectivamente, pues al final, ¿no?, todos estos códigos, toda esta información que es la frecuencia oro, se siga despertando, ¿no?, en el tiempo perfecto del plan y para cada uno de nosotros, en cada alma, pues de la manera en la que cada uno pueda ir recordando y sosteniendo la información, ¿no? Entonces, bueno, Chalice fue realmente especial y justo ya cuando me estaba yendo, entré en la tiendecita y sentí comprar una vela preciosa porque era una novena de cristal con una, o sea, la vela que había dentro era del color, qué fuerte, de las velas que nosotros encendemos para los podcasts, que es una vela blanca, pero que nacarada, al final es perlada, sí, iriscente, nacarada, perlada, porque ese es el rayo que ahora mismo a todos también nos está guiando para que esta información efectivamente pueda ser pues descargada de alguna manera, sobre todo recordada en nuestro software y que podamos incluirla en nuestra biología, que al final es a lo que vamos a Avalon, o sea, cada uno a tener este viaje, ¿no?, a tener este despertar y a la vez pues a que todo lo que a nosotros nos pasa pues sea puesto al servicio del bien mayor, que al final, como todos somos uno, pues es la humanidad al completo, ¿no? Entonces, bueno, salí de Chalice Well y dije, bueno, ya, me voy a ir a White Spring porque ya el tiempo a mí me estaba premiando, o sea, debían ser las casi 3 de la tarde y me quedaba una hora. Entonces me fui directa a White Spring y, claro, sin pensar lo que es ese lugar, o sea, la magia verdaderamente que tiene ese sitio. Paula, mi amiga, me había dicho, no, White Spring es como una especie de cueva y ahí te bañas desnuda en las piscinas, el agua está congelada. Dice, pero bueno, tal cual me lo dijiste a mí también, pues igualito, ¿no? Tú no le pediste más, simplemente repetiste y me dijiste lo mismo. Yo entré. ¿Tú te metiste? No. Yo tampoco. Dije, pues aquí va a ser que no. Exacto. Aquí va a ser que no, pero el trabajo de Chalice fue especial. Empieza tú si quieres. A ver, antes de...
Bueno, hasta aquí un capítulo más en A Jugar. Pues estamos muy agradecidos porque estáis jugando con nosotros. Y sabiendo que el plan es perfecto y que lo único imperfecto es dudar del plan.